Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Según cifras del Banco Mundial, los habitantes de los centros urbanos han casi doblado en los últimos 50 años, lo que sin duda ha reducido casi a la mitad la población rural del planeta. Afortunadamente, el amor a la tierra no ha dejado de crecer a pesar del éxodo urbano, como nos lo demuestra nuestro invitado de hoy, el músico y empresario argentino Gustavo Grobocopatel. Una voz bella, quien la tuviera para cantarte toda la vida, pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Como un guijarro que se despeña, vaga mi sombra, sueño y herida. Yo soy arisco como tus breñas y así te canto, tierra querida. Yo soy arisco como tus breñas y así te canto, tierra querida. Andaré por los cerros, selvas y llanos toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Estamos escuchando a Gustavo Grobocopatel en su interpretación de una zamba, la zamba de amor por la tierra de Atahualpa Yupanqui. Tierra querida. Tierra querida. Imagino que hay que tener un gran amor por la tierra para dedicarle toda una carrera profesional, ¿no, Gustavo? La verdad que sí, y de mi caso desde distintos lugares, pero siempre integrado, ¿no? O sea, el trabajo con la tierra, como mi trabajo de productor agrícola y desarrollando empresas de servicios a los productores agrícolas, y también con la música, con el arte vinculado con la tierra, con el folclore, que se mezclan, ¿no? Y se interactúan y conforman algo integral, que es el arte, el trabajo, la tierra. Gustavo, en tu blog personal afirmas alto y fuerte que hoy te sientes más músico que empresario. ¿Qué ha pasado? Bueno, que tengo más de 60 años y que yo creo que está bueno en la vida, como no creo todavía en las reencarnaciones, en una vida tener dos vidas me parece bien. Yo creo que es bueno tener distintos intereses para poder elegir. Si uno no tiene distintos intereses, no puede elegir. Y yo he cultivado durante muchos años el tema del canto y por suerte ahora puedo decidir y hacer una especie de carrera humilde en el tema de la música, del canto. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Argentina en 1961, que eres ingeniero agrónomo y presidente, no sé si lo eres todavía, presidente del grupo Los Grobo. Así es. La tierra está ya en los genes de tu familia, ¿no? Llegada a la Argentina a finales del 19. Exacto. Mi familia vino de Europa, de lo que hoy es Moldavia, que antes se llamaba Besarabia. Fue una migración de gente de origen judío que fue a Argentina y se fueron a establecer en un lugar y a ser productores agrícolas. Y así fueron durante toda la vida, hasta ahora, son más de 100 años. He leído que tu familia no fue propietaria de tierras hasta los años 60. Así es. Mi familia fue una tardía llegada a la Argentina, no pudieron acceder a la propiedad de la tierra, trabajaron como contratistas agrícolas, que se les llama así a proveedores de servicios agrícolas, y recién las primeras 100 hectáreas mi abuelo las pudo comprar en 1960, 50 años después de haber llegado. La música también es importante para una familia que emigra, para el pueblo judío sobre todo. Es un maravilloso transmisor de recuerdos y también un antídoto contra la nostalgia, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, en general al pueblo judío se lo
se lo imagina uno vinculado con lo financiero, con lo económico, con lo comercial, pero hay que recordar que el tema artístico, científico y demás es una parte muy importante de la identidad del pueblo judío. La semana pasada declarabas en un foro, en el Foro Nacional de Agronegocios, que si en los últimos 12 años se hablaba de una transformación turbulenta del mundo, lo que viene ahora es mucho peor. La culpa la tiene la desglobalización galopante a la que estamos asistiendo. Yo no sé si si uno podría decir de quién es la culpa, ¿no? Lo que sí hay una transformación muy grande de la sociedad que tiene que ver con el cambio a una sociedad más del conocimiento, sociedad de la información, y a un funcionamiento diferente de la sociedad, de los países, de los vínculos, de las personas, y a una necesidad de adaptarse rápidamente a esos cambios, y en eso estamos fallando. Justamente yo utilicé una frase ahí también, que para preservar el empleo hay que cambiar de trabajo, que parece algo contradictorio, pero no es contradictorio. O sea, uno tiene que tratar de encontrar nuevos trabajos para preservar el empleo. O sea, el empleo del futuro no va a estar vinculado con lo que hacemos e hicimos durante toda la vida. Y eso genera una cierta incomodidad. Y esa incomodidad en muchas personas es reacción, es tristeza, es debilidad. Y en otras personas que se pueden adaptar, esa transformación son oportunidades, son cosas nuevas, y bueno, y ahí va a haber una tensión que vamos a vivir en los próximos años, que ya la estamos viviendo, ¿no? Como en toda revolución, ha habido muertos, habrá muertos. Sí. El Estado tiene que intentar paliar. El Estado tiene que tener la inteligencia de poder preparar a la sociedad para esto. Y yo creo que el Estado en general ha sido cooptado por los políticos que buscan el poder por el poder en sí mismo y no el poder para transformar. Y el poder de transformar hoy tiene que ver con este desarrollo de capacidades en la sociedad para enfrentar una nueva revolución que es la del conocimiento. Quizás el problema es que el poder político es demasiado cortoplacista, no Por supuesto. No se mira a lo lejos en el tiempo. Por supuesto, el poder político quiere conservar el poder para hacer las cosas, y entonces hay todo un círculo vicioso de conservar el poder que se transforma en el propósito y fin de las cosas. Para alguien arraigado a la tierra como tú, Gustavo, el cambio climático debe ser una verdadera pesadilla, ¿no? Es una pesadilla. Sequías, inundaciones. Claro, es una pesadilla, sin duda. ¿Estamos preparados para hacer frente a eso? Bueno, no sabemos todavía cómo es la magnitud del cambio climático. Se ha hecho mucho desarrollo tecnológico, que de alguna manera la tecnología trata de que nos adaptemos más rápido a ese cambio climático, pero evidentemente no lo suficiente porque los cambios son de alta magnitud. Pero yo creo que si logramos reducir emisiones, y eso lo tuvimos durante la pandemia, ¿no? Uno miraba cómo estaba el cielo de China prepandemia y pospandemia, rápidamente se limpió. O sea, la naturaleza tiene una capacidad de rápidamente restablecer los equilibrios, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande en ese sentido. Hay que sacar provecho de los problemas. He leído en algún lado que incluso unas grandes inundaciones tú las convertiste en algo positivo. Yo siempre trato de ver lo positivo de las cosas y las oportunidades. ¿Qué pasó en esas inundaciones? Bueno, los campos que nosotros sembrábamos se llenaron de agua y tuvimos que salir de los campos, pues nos quedamos de un día para otro sin nada, y descubrimos que se podía hacer agricultura arrendando campos, sin tener campos propios. Y encontramos ahí la clave de nuestro modelo de negocios, una agricultura de gran escala sin tener que invertir en tierra, arrendando a quienes son los propietarios de la tierra. O sea, soy como una especie de agricultor sin tierra, sin trabajo porque lo tercerizo, y sin capital porque hay inversores que me lo dan. Es decir, que hemos armado un modelo de negocios sin la propiedad de los factores de la producción, sin la tierra, sin el capital y sin el trabajo. Y eso ha generado toda una serie de interés en el mundo sobre esta forma de producir, y nuestra empresa tiene 6 casos de estudios escritos sobre el tema.
No es una manera de volver a la Edad Media, al señor feudal que poseía las tierras y que las arrendaba a los villanos, Bueno, por cierto. claro, lo que pasa es que quizá ya había un poder, lo que pasa es que ahora como hay un mercado de tierras, hay todo un equilibrio mayor que está dado por la puja del mercado sobre lo que son las transferencias de valor entre los distintos sectores, el que tiene la tierra, el que la produce, el que produce los insumos, en fin, es más complejo. Por supuesto. Una de tus más importantes aportaciones a la agricultura argentina ha sido sin duda la siembra directa, es decir, sembrar sin arrancar los rastrojos claro. Después de la cosecha, ¿no? ¿En qué cambia la manera de Sí, producir? no fue un aporte mío, fue un aporte de mucha gente, digamos, dentro de los cuales estaba yo, para ser justos. Bueno, eso cambia la historia de la agricultura. Es decir, si uno puede sembrar sin mover la tierra, sin el uso del arado, del disco, lo que hace es mejorar los suelos con el uso, que por primera vez en la historia de la agricultura los suelos se mejoran con el uso. Siempre éramos gestionadores del deterioro, ahora somos gestionadores de la mejora de los suelos. Tal es así que antes agricultor y labrador eran sinónimos. Ahora el labrador es un enemigo del agricultor, porque no hay que mover la tierra. Entonces es un cambio realmente revolucionario. Ha sido muy criticado también por el uso de pesticidas para aumentar los rendimientos. En Francia se rechazaba el año pasado en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, una ley que pretendía prohibir el uso del glifosfato. ¿Son los gobiernos los que tienen que decidir? Claro que sí. Bueno, lo primero que quiero decir es que a los productores nos encantaría no usar agroquímicos, porque es más caro, porque es complejo, digamos, ojalá lo pudiéramos hacer. Todavía no hemos podido resolver el problema del control de malezas y plagas sin el uso de los agroquímicos y por eso los usamos. Esos agroquímicos pasan por distintas barreras para ser aprobados y hay que usarlos de acuerdo a las recomendaciones que hacen los institutos del Estado. Eso hay que controlarlo, tiene que funcionar, pero en la medida son los estados a través de esos institutos científicos los que deben determinar si se puede o no se puede. Es una discusión que no se puede tener en la calle a los gritos. Es una discusión racional, científica, en donde el Estado tiene que decir qué se puede y qué no se puede hacer. Otra de las críticas de los ecologistas son los monocultivos. La soja supone ahora en Argentina el 50% de la superficie cultivada. ¿Es peligroso eso para la naturaleza o no? Es más peligroso no tanto los cultivos, que obviamente que es mejor que haya rotaciones de cultivo, y de hecho la hay porque el otro 50% no es soja, digamos. Es mejor que haya rotaciones de cultivos, pero lo peor que hay es la labranza. Y en Europa, que se quejan del monocultivo y demás, prácticamente todo es con labranza. Es decir, por más que soy filo-europeo, porque soy europeo, digamos, desde todo punto de vista, siempre he criticado la hipocresía de los europeos, que por un lado se quejan del monocultivo y hacen labranza. Y entonces hay erosión y deterioro y degradación de tierras en Europa que no hay ni en Argentina ni en Brasil. Hablando de geopolítica, ¿la situación política en el mundo puede influir también en la agricultura en Argentina o en otros países? ¿De qué modo está afectando la guerra en Ucrania, por ejemplo? Sí, claro. Bueno, Ucrania y Rusia son dos países muy importantes en el comercio mundial, básicamente de trigo, pero también de otros cultivos como el girasol, el maíz. Está afectando porque los precios suben, y los precios suben es un incentivo a aumentar la producción en otros lugares. Eso está ocurriendo no a la velocidad que debería ocurrir, porque también han aumentado los costos, básicamente combustibles y fertilizantes. Entonces aumentaron los precios, pero aumentaron los costos, con lo cual hay un incentivo y hay un desincentivo. Pero bueno, en algún momento esto se restablece el equilibrio, que vamos a ver si es con Rusia, con Ucrania y de qué manera. Va a haber un nuevo nivel de equilibrio, pero evidentemente esto está afectando a la agricultura. No hay mal que 100 años dure, decía alguien. Sí. Lo que hay que dejar es que las cosas sucedan, obviamente con los límites que tienen que tener, pero muchas veces, los gobiernos o los políticos que no están bien informados intentan intervenir en los mercados. Y esas intervenciones no dejan que los equilibrios ocurran en la forma y en los tiempos que deben darse.
Volvamos a temas un poco más alegres. El concierto que ofreces este martes aquí, la Maison de l'Argentine, la Casa de Argentina, en la Cité Universitaire en París. Has dicho alguna vez que no eres un hombre nostálgico, ¿no? Pero encontramos muchas canciones de Guastavino en tu programa. Sí. Yo he llorado tantas veces con Guastavino, ¿no? ¿Qué tiene Guastavino de interesante? No, Guastavino es un gran compositor argentino muy importante y que ha logrado, es extensa, digamos, su producción, pero ha logrado integrar al folclore con la música de cámara, con lo europeo. Hay gente que le dicen que es la especie del Schubert argentino, ¿no? Pero muy mezclado también con los temas folclóricos. Y con poemas de grandes poetas que sí, son profundos, son nostálgicos, son... Y voy a estar haciendo un repertorio que incluye a Guastavino, pero también incluye a otros compositores argentinos como Ginastera, como López Buchardo, como Juan José Castro, como Julio Perceval, como Daniel Devoto, que vivió muchos años aquí en París, estaba casado con la hija de Valle Inclán. Y también con obras de poetas como Oliverio Girondo, Ricardo Molinari, algunos surrealistas, otros románticos, obras del impresionismo vinculadas con, no sé, Erik Satie, por ejemplo. En fin, es una muestra de toda esa potencia, de esa, digamos, ebullición que hubo en Argentina en el siglo XX, donde se vinculó a los artistas mucho con Europa. Europa y Argentina con Europa tenía ese imán, esa atracción, y lo que voy a cantar es eso, que lo llamamos provocadoramente canciones argentinas, porque uno piensa que canciones argentinas va a ir a escuchar tango o va a ir a escuchar folclore puro, pero van a ir a escuchar otras canciones argentinas que son de la música de cámara. Estaba pensando en los restaurantes italianos, que no solo hay pizza en los restaurantes italianos, en los buenos restaurantes, así es, por supuesto. Vas a actuar de la mano de César Bustamante, gran pianista. Es un gran pianista, es un querido amigo. Fue durante 12 años director de operaciones del Teatro Colón, actualmente es el director del Coro de Niños. Es un honor que me acompañe y bueno, esperemos que les guste. ¿No es tu primera aventura con César Bustamante? No, estamos haciendo ahora un ciclo de conciertos. Estuvimos en Londres, en Viena, mañana vamos a estar aquí y después vamos a estar en Madrid haciendo este ciclo de conciertos. Hicimos uno en Buenos Aires antes de salir y ojalá que haya muchos más. ¿Qué se siente qué vas a sentir mañana cuando oigas tu voz resonar en esa biblioteca de la Maison de l'Argentine, donde Borges pasó, Cortázar también, sí, y tantos otros? Mira, es muy emotivo. Yo los amo provocadoramente también, invadir Europa con estas canciones argentinas, ¿no? Es muy emotivo para mí porque tiene que ver con lo que los argentinos somos, esa mezcla, digamos, de Europa con América y esa frase que a mí siempre me gusta, y más decirla aquí en París, que los argentinos somos italianos que hablamos español, pero nos gustaría ser franceses. No está mal, es una gran riqueza. No quiero dejarte sin preguntarte, ¿una voz se nace con la voz o se cultiva la voz? No, todo se cultiva, todo se siembra. Sí, no, yo estudié muchos años canto y con una gran maestra que falleció y que estaría muy contenta de saber que estoy acá. En fin, pues muchísimas gracias, Gustavo, por haber estado aquí con nosotros. Permitidme que diga que tienen una cita este martes en la Maison de l'Argentine, aquí en París, en la cita internacional para el concierto de Gustavo Groboco-Patel, acompañado por César Bustamante al piano. Gracias de nuevo. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julián Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, también seguramente en la Patagonia Argentina, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también de la red tal que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Ya no quiere mi prenda que tome vino, ya no quiere mi prenda que tome vino, ni que mire a las uvas
dañe los racimos. Que ni siquiera mague palau la farra. Crece pronto, parrita, esconde mi jarra. Pobrecita la noche sin mi desvelo, pobrecita la noche sin mi desvelo. ¿Dónde andará aquel mozo cedir el cielo? ¿Será que me emborracho de otra manera? Bebiendo besos de ella no extraño afuera.